Hermanos, hoy nos corresponde la cláusula número 9 de nuestro pacto de membresía, la cual se expresa de la siguiente manera: atenderemos la adoración privada y familiar en nuestros hogares. Muy seguramente usted ya se ha enterado de que el pacto de membresía o las cláusulas que hemos visto previamente han involucrado un espíritu o una disposición eclesial. Es decir, lo que hemos visto, las cláusulas que hemos visto, tienen implicaciones o importancia o aspecto comunitario. Sin embargo, esta cláusula va hacia usted como persona. Es bien sabido entonces que como creyentes tenemos muchos deberes, ¿verdad? Sin embargo, la adoración y la devoción se reflejan en tres aspectos para el cristiano. Primero, nosotros tenemos devociones privadas, pero también las tenemos familiares, pero también las tenemos eclesiales. Así que hoy nos ubicaremos en el aspecto de la adoración privada y familiar. Buscar a Dios de manera personal y familiar es parte vital de nuestro progreso en la fe. Y quizás Dios quiera que este elemento personal de la devoción familiar sea un instrumento de salvación. Y lo ha sido. Muchos de los que están acá han sido el efecto de que sus padres en casa abrieron las escrituras, oraron y cantaron en privado. Es así que la misma experiencia nos dice que los creyentes que se esfuerzan en el área personal y privada y se esfuerzan por mantener la adoración a Dios, tienen un corazón más dispuesto para recibir la palabra de Dios cuando vienen a la iglesia. Tienen una disposición más amplia para servir a sus hermanos. Tienen un conocimiento, un entendimiento mucho más profundo de qué es adorar en comunidad. Por eso es muy importante. La hermana nos ayudará a ver un gráfico muy sencillo, y es que la adoración privada y familiar tiene implicaciones eclesiales. ¿A qué me refiero? Este es un círculo que se va a alimentar mutuamente. ¿Cómo? Bueno, la iglesia alimenta al cristiano en la vida personal privada, ¿verdad? Pero a su vez, la devoción privada mantiene y aumenta la devoción con la que luego vamos a congregarnos. Entonces piense lo opuesto, piense en un escenario opuesto, que no hay enseñanza o alimento en la iglesia. Piense en otro escenario en el que la persona o el cristiano no se alimenta de manera privada por la palabra de Dios. Entonces, en un contexto donde no se busca a Dios, en un contexto donde no se anhela la presencia de Dios, va a reflejar o va a manifestar un frío espiritual. Y no solo un frío espiritual, sino cuando vengas a la iglesia a congregarte, se va a notar ese frío, se va a notar de pronto la sequedad o la simpleza con la que te acercas a la casa de Dios. Así que, hermanos, es nuestro deseo, y esta cláusula tiene como propósito o como naturaleza el que, aunque recibamos la instrucción del domingo, la practiquemos de lunes a sábado, y así sucesivamente. Y lo que nosotros hacemos de lunes a sábado, lo podamos reflejar el día domingo, que es cuando nosotros nos reunimos a adorar públicamente. Así que, hermanos, como miembros de la iglesia, esta cláusula que implica, bueno, que nos comprometemos a buscar a Dios de manera personal, viva, pero también diligente, al mismo tiempo que pactamos delante del Señor instruir con toda solicitud a aquellos que hacen parte de nuestra familia, de nuestro núcleo más cercano, aquellos que están en nuestro hogar. Así que, hermanos, esta cláusula presupone un imperativo de atender la adoración. Y atender la adoración significa ser diligente. Y ser diligente en cuanto a tu progreso espiritual, pero también ser diligente en la relación personal que tienes con tu Creador. Así que Dios nos puso como luz, queridos hermanos. Y esta luz tiene que reflejar no solo tu vida personal, sino que tiene que alumbrar también a tus hermanos. Tiene que haber una implicación o un efecto colectivo. Mira lo que dice Mateo 5, 14
y 16. Dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, para poder mirar esta cláusula detenidamente o particularmente, vamos a ver la adoración privada y familiar. Quiero que primero definamos qué es devoción. Y quiero que por favor recuerde siempre que la devoción implica dos características principales. La primera es una disposición del corazón. Es decir, ¿cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cuál es la disposición? Bueno, primero de temor, de reverencia, pero también de amor. Hemos leído nuevamente la Shema. Cuán superficialmente a veces nosotros la asimilamos, pero Dios quiere de ti todo tu amor, todas tus fuerzas, toda tu mente. Entonces, primero, ¿qué es devoción? Bueno, la disposición de amor, de temor, de reverencia. Pero lo segundo que implica la devoción es la frecuencia. Es devoción porque te relacionas con tu Creador. Es así que la devoción nos ubica en el campo de la experiencia religiosa, de la verdadera experiencia religiosa. Definamos rápidamente qué es devoción. La devoción y la experiencia religiosa verdadera son el reflejo de un corazón regenerado por la gracia de Dios, que busca glorificarle en todo. Y según las Escrituras, la devoción genuina no se basa en rituales externos, sino en una relación íntima con Dios, verdadera y fundada en el amor y la obediencia. Así que Jesucristo también lo afirma, interpretando lo que él ya había regulado en el Antiguo Testamento, en el Evangelio de Mateo 22. Mateo capítulo 22, 37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto que implica que con toda tu vida debes estar dispuesto a amar al Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que con todas tus fuerzas le vas a amar. ¿Eso qué quiere decir? Que con toda tu mente vas a disfrutar conocer al Señor. Así que este amor y la devoción se expresa en la sumisión que nosotros tenemos como cristianos de la voluntad de Dios y en la búsqueda constante de su presencia. Y esto nos da la razón de que la devoción es frecuencia, una frecuencia mínima, una frecuencia muy alta, constante. Eso es la devoción, es una experiencia religiosa, es una relación real. Pero bueno, podemos preguntarnos qué implica la devoción. La verdadera experiencia religiosa implica un encuentro transformador con Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo. Como lo dijimos, la devoción no es algo que tú hagas, no es como una actuación, no es pretender, sino que la devoción implica primero un estado del corazón. Así que la experiencia religiosa o la devoción no se limita solamente a una emoción temporal o una práctica externa, sino que implica más bien una regeneración verdadera que ha sido lograda por el Espíritu Santo. Es así que entonces el apóstol Pablo nos ilustra en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestra alma de que somos hijos de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que esta experiencia religiosa y esta devoción tiene que llevarnos a una vida de santificación y debe llevarnos a conformarnos a la imagen de Cristo, sí o sí. Es así que la devoción verdadera es vivir cada día en dependencia a nuestro Dios, con un corazón humilde, contrito, pero también alegre. Tú no amas a alguien obligado, ¿verdad? No amas a alguien a regañadientes, sino que es de tu beneplácito. Bueno, hemos visto qué es devoción, qué implica la devoción. Veamos entonces para nuestras implicaciones eclesiales
¿Cuál es la importancia del devocional? El devocional vamos a definirlo como aquellas prácticas del cristiano que se realizan en su día a día ligadas a la regeneración. Entonces la importancia del devocional es la siguiente: la experiencia religiosa verdadera en el devocional privado y familiar es fundamental para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque enfatiza que la devoción genuina en el hogar y en la vida personal es la base para tener una iglesia fuerte y sana. Así que lo que tú eres en tu hogar, así que lo que tú eres en privado, va a repercutir en un día como hoy, en los días como hoy que nos reunimos para adorar. Eso que tú eres entre semana se va a notar hoy, en un día como hoy. El Salmo 1, versículos 2 y 3 nos recuerda que el creyente que medita en la ley del Señor día y noche es como un árbol plantado que junto a corrientes de agua da fruto a su tiempo. Y esta práctica personal, hermanos, esta práctica familiar de buscar a Dios asegura que nuestra fe se arraigue de una manera más profunda en el corazón. Y no solo vas a amar más al Señor, sino que esto va a producir en ti frutos visibles, frutos de piedad, frutos de santificación. Es decir, que no vas a ver un retroceso, sino lo que vas a ver es un crecimiento evidente. ¿Qué gracia tendría que nosotros tuviéramos un crecimiento oculto? Es como si fuera un crecimiento nulo, porque los frutos son visibles. Así que cuando los creyentes cultivan una verdadera devoción en sus vidas privadas y familiares, contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Mira qué tan importante es que no solo la devoción privada y familiar tiene implicaciones positivas, es decir, una iglesia sana y fuerte, sino que si tú no eres constante en tu devoción privada y familiar entre semana, ¿qué vas a venir a demostrar acá? ¿Qué vas a venir a generar acá en tu iglesia? Bueno, flaqueza, de pronto enfriamiento, de pronto dureza. Así que es muy importante que nosotros miremos nuestra relación con Dios y sobre todo nuestras devociones. ¿Y cómo la expresamos? Bueno, haciendo tu devocional diariamente en familia y en privado. Mire qué dice el apóstol Pablo en Efesios 4:16. Básicamente, este versículo dice que la iglesia crece y se edifica en amor cuando cada miembro está funcionando en su lugar, cuando cada miembro tendría que hacer o hace lo que debía hacer. Y cada miembro va a estar nutrido solo y únicamente si se relaciona con Dios de una manera sincera y vibrante. Leámoslo. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, sabiendo qué es devoción, sabiendo que esto implica una relación y una experiencia religiosa, veamos cada uno de ellos. Veamos primero el devocional personal privado. ¿Cómo definiríamos como primer punto el devocional personal? Bueno, se le llama devocional personal o privado a ese tiempo que el creyente de manera individual dedica en virtud de que tiene una relación viva y personal con Dios. ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué hace el devocional? Lo hace para incrementar su conocimiento, su devoción, su dependencia y amor por el Señor. Mira qué tan importante es. ¿Y por qué se habla de personal y privado? Bueno, porque hay que diferenciarlo, como lo decíamos, de nuestras devociones familiares y eclesiales. Así que todas estas devociones son necesarias para el creyente y son también imperativas para el creyente. Y el creyente no puede escoger qué devociones puede usar, sino que Dios le ha dado muchas devociones, tanto privadas como públicas, para su aprovechamiento. Una manera muy práctica de definir una cosa es diciendo lo que no es. Entonces, ¿qué no es? Devocional privado. Entonces será siempre necesario mantener nuestra idea del devocional privado
en el estatus o en relación con la cercanía que ahora, por ser hijos de Dios, tenemos con el Padre. Es así que esto es una relación, no es un simple acto, que no es la devoción privada o que no es el devocional, no es un acto solamente, o una costumbre, no lo es algo que viene del corazón. No podemos pensar del devocional diario como un acto matutino nocturno que tienes que cumplir y que el devocional solo implica un requisito mínimo que tienes que hacer para que Dios no se ponga bravo. No es eso, es más profundo. Esto se parece más a un contrato laboral, ¿no? Yo tengo que hacer mis cosas en mi trabajo porque de pronto el jefe se pone bravo o en su defecto me echa. No, esto no se trata de esto, sino que más bien el devocional personal tiene que ser más visto en tu relación con tu Padre que te ama y que te amó y que te amará por los siglos. Entonces, tampoco podemos situar el devocional o no podemos definirlo como un accesorio de la vida, que es bonito, qué bonito hacer el devocional, qué buena costumbre. Y no es así. El devocional personal entonces es de vital importancia para cada uno de los hijos de Dios y para estos hijos que anhelan conocer a Dios, para aquellos hijos de Dios que anhelan ser transformados por Él y aquellos hijos de Dios que quieren incrementar sus virtudes, que no quieren quedarse en un estado anterior, que no quieren cometer los mismos errores, que no quieren ser los de antes, sino que seguro que no tener una relación con Dios es un estado irregular para un hijo de Dios. Y el no hacer tu devocional, además de ser un estado irregular, es un peligro muy grande y es muy triste. Sin embargo, veamos un tercer punto. Ya hemos visto pues que es un devocional, que no es un devocional. Vamos a ver entonces por qué debe ser un devocional diario, por qué diario. Hemos visto entonces que ahora Cristo nos ha traído al Padre. Cristo nos ha mostrado el camino para adorar al Padre. Pero entonces esto significa que ahora tenemos una relación con Dios. Fíjate tú, ¿qué pensarías de un esposo que tiene de pronto una agenda en su celular y dice de 4:30 a 4:40 hablar con mi esposa? De 5 a 5:15 responder mensaje a mi esposa. No, para el amor no hay calendario. Eso pasa con el Señor. Entonces vamos al efecto práctico. ¿Por qué debe ser diario? Podemos afirmar este principio por medio de algunas implicaciones. La implicación bíblica la podemos ver en varios ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de Daniel. El profeta Daniel en Daniel capítulo 6 versículo 10 dice lo siguiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido afirmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Mira que él, debido a su relación con su Señor, tenía como costumbre y como disposición acudir a su Señor en oración y a su palabra. Él amaba al Señor. Por eso se relacionaba con Él. Veamos otro ejemplo en el salmista. En el Salmo 55, versículo 17, dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Es así que la relación con Dios no nos es tediosa. La relación con Dios no nos es como, ¿qué horario tienes para hacerlo? No, tiene que ser diaria, porque ¿cómo te relacionas tú con tus hijos? ¿De vez en cuando? No sé, cada semana, cada quincena, cada mes, cada semestre, no. Si habitas con alguien en el hogar, tienes una relación con él de manera diaria, y no solo es una relación tediosa, sino que es amorosa, es tierna. Y cuando tienes una relación con alguien, te dedicas a conocer a esa persona y no conoces a una persona en un solo día.
la conoces diaria, constantemente, involucrándote. Así que hemos visto que Daniel y el salmista afirmaban buscar a Dios a diario. Entonces, otra implicación bíblica la hallamos en la petición que el mismo Señor Jesús nos enseña a ofrecer en medio de la oración privada en Mateo 6:11, donde Él nos muestra que es normal para cada cristiano encerrarse en su cuarto en privado y orar y leer la Biblia. Así que nos indica que es la voluntad de Dios que nosotros le busquemos en oración, no solo para adorarlo, alabarlo o darle acciones de gracias, sino también pedir lo que necesitamos. Una muy buena implicación surge de considerar la cadencia o la frecuencia con las que nosotros recibimos misericordias de Dios y también la frecuencia con la que nosotros tenemos necesidades, es decir, todos los días. ¿Cada cuánto necesitamos nosotros el aire? ¿Cada cuánto nosotros necesitamos la comida, el vestido? Acuérdate de tu Dios. Así que la implicación razonable es que nuestra alma necesita siempre al Señor y la comunión con Él debe fomentarse a diario. Debemos entender que si bien el devocional personal se compone de algunas actividades básicas, el énfasis de este debe estar en lo frecuente, en lo continuo. Recuerda, hay frecuencia, pero también implica mucho más que seguir una fórmula de actividades, es decir, como una lista de chequeo. Hoy ya oré, me va a ir bien. Hoy ya leí 20 versículos, check. No es así. Los aspectos devocional y continuo son los elementos que determinan si en verdad nuestra vida devocional está madurando o no. Es así que bueno, por eso debe ser diario, porque es una relación. Como un cuarto punto, veamos cuáles deben ser los elementos básicos y esenciales de un devocional personal. Y hermano, no pienses que el devocional personal es como un mini culto del domingo de adoración. Aunque si bien implican muchos elementos, hermano, digamos que es una actividad personal. No involucra a la comunidad, te involucra a ti con tu Creador. Hay muchas cosas que tú cantarías acá o que orarías acá que no las orarías en privado, y al revés. Hay muchas cosas que tú orarías en tu cuarto, de rodillas, llorando al Señor, que no vendrías acá al culto de oración a hacerlo, ¿verdad? Es así que vamos a ver de qué se compone un devocional privado. Y vamos a hablar del devocional como el tiempo establecido, donde Dios nos habla, donde nosotros meditamos seriamente en lo que Dios ha dicho y donde nos comunicamos con toda sinceridad ante Él. El tiempo donde Dios nos habla y nos somete a su voluntad por su palabra no es alguna impresión mística, una visión alucinógena. No, hermano. Realmente nuestro acercamiento a Dios es por medio de la revelación por las Escrituras y por los medios de gracia, es decir, también la oración. Es decir, que nosotros usamos los medios que Dios ha puesto para conocerle, es decir, su palabra, y los medios que Él nos ha dado para comunicarnos con Él, es decir, la oración. Eso es básicamente. Sin embargo, vamos a ver tres de ellos, tres elementos básicos. Pueden haber más, pero estos son solo los básicos, es decir, lo que no puede faltar. Puede faltarte todo menos esto. Bueno, el primer elemento, ¿qué será? Bueno, la lectura de la palabra de Dios. Es con la palabra escrita del Señor que Dios nos guía y ejerce su señorío sobre nosotros, es decir, que es por medio de la palabra de Dios que Él nos gobierna. Recuerda, somos ahora esclavos del Señor, y un esclavo implica que tiene un amo. ¿Quién es ese amo? Nuestro Dios. ¿Y cómo nos gobierna? Por su palabra. Es por eso que el creyente debe leer con entendimiento la Biblia, debe esforzarse también para interpretar lo que lee. Siempre pongo este ejemplo, y es que cuando usted tiene sueño y está leyendo, la visión se hace borrosa y usted no entiende nada de lo que supuestamente leyó. Eso no es una lectura efectiva, eso no es una lectura con amor. Una lectura con amor está centrada y muy enfocada en lo que está leyendo,
Pero no solo leemos por leer, sino que queremos interpretar las Escrituras. Señor, háblame, decimos también en la oración. Háblame porque hay muchas veces que leemos las Escrituras y son difíciles de comprender. Por eso no solo leemos, sino que interpretamos la Escritura. Bueno, no solo las leemos, sino que las escudriñamos. Y debemos pedir ayuda a Dios para que el mensaje de la Biblia sea claro, que nos hable personalmente, que no pensemos que las palabras que estamos leyendo aplican al hermano o aplican a otro. No, Dios te habla por medio de la Escritura. Así que aprendemos por medio de la palabra las doctrinas que nos fundamentan como cristianos, pero también vemos nuestras responsabilidades. Así que son tan prácticas las maneras en cómo podemos leer las Escrituras que debe sacarle provecho. Entonces hemos visto que un elemento es la palabra de Dios, pero algo que no puede faltar es meditar en la palabra leída. Nosotros somos personas y no somos máquinas, es decir, que no podemos estar leyendo e interpretando mientras meditamos, no, paso por paso. Leemos, interpretamos y después meditamos y masticamos lo que hemos leído. Entonces, después de leer la palabra de Dios, usted tendrá que interiorizar las Escrituras, aplicarla a usted. Recuerde que escudriñar es meditar, pero aplicando los principios que leyó a su vida. Mírese como un espejo, la palabra de Dios es como un espejo. Entonces, si usted usa la palabra de Dios, se ve en un espejo y empieza a ver, la palabra de Dios dice que Dios es honesto, que Dios es verdadero y yo digo mentiras. Qué buen escudriñamiento, ¿verdad? Usted se está viendo con un espejo y está meditando en lo que leyó. Meditar en las palabras leídas quiere decir que Dios no está interesado en que sus hijos lean meramente las Escrituras. Él no quiere solo que leas la Biblia, sino que Él quiere que la medites, la escudriñes. ¿Para qué? Para que apliques lo aprendido y que le ames más. Es la meditación de la palabra de Dios la que nos permite aplicarlas a nuestra vida y la que nos permite humillarnos de una manera consciente, y eso nos lleva a amar y a depender de Él con conocimiento de causa. Y finalmente, ¿qué no puede faltar en el devocional personal privado? Bueno, no puede faltar la oración. Se debe tener en cuenta el tiempo, entonces, donde nos comunicamos con nuestro Padre por medio de la oración. Hablamos en tiempo, entonces, o hablamos del tiempo cotidiano de oración, que viene en el ambiente o viene como consecuencia de orar y de leer y de meditar en la palabra. Es así que cerrada la puerta, hermano, ora a tu Señor, y esta oración es un acto individual y personal con el fin de ¿qué? De fortalecer nuestros lazos o comunión con Dios. Este tiempo es un tiempo sosegado en el que respondemos al Señor en adoración, en reconocimiento, en gratitud, en humillación, pero también en dependencia. ¿Por qué orarías o por qué pedirías algo de lo que no careces? Hermanos, el ejercicio devocional es un ejercicio de humillación. Es como un ejercicio en donde tu alma se postra ante Dios, reconociendo que no eres nada, que dependes de ti, que necesitas de su aire, necesitas de su suelo, de su comida, pero también necesitas de su espíritu y de su Hijo amado para vivir. Entonces, Jesucristo ha sido muy explícito en Mateo, en el Evangelio de Mateo, a cuál debe ser el contenido de la oración. Y mira que la oración no tiene como efecto o como finalidad el enriquecerte de una manera física o material, sino que la oración tiene implicaciones o supone cosas espirituales, porque nosotros buscamos el reino de Dios que no se ve y su justicia. No buscamos lo nuestro, buscamos la gloria de Dios. Pero obviamente en el devocional privado pedimos por el pan diario, porque Cristo lo enseñó. Somos criaturas, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, pero hay intereses mayores para un hijo de Dios. Entonces, hermano, no se rinda si alguna vez fracasó al hacer el devocional,
Si alguna vez intentó leer con juicio o con atención y no lo logró, o cuando intentó orar más de 5 minutos y no lo logró, hermano, no se frustre, sino que sígalo haciendo y hágalo por fe en Cristo, en el contexto de que usted ahora tiene paz con Dios por medio de Jesucristo. Bueno, entonces hemos visto básicamente qué es el devocional personal. Ahora vamos al devocional familiar. ¿Qué es el devocional familiar? Definámoslo rápidamente. El devocional familiar, entonces, es un tiempo dedicado diariamente o regularmente a la oración, a la lectura de la Biblia, a la reflexión espiritual en el hogar, donde cada uno de los miembros de la familia se reúnen ¿para qué? Para fortalecer su fe en conjunto, cada uno de ellos. Es así que, hermanos, en el devocional familiar, a diferencia del devocional personal y privado que tú haces solo, se busca estudiar las Escrituras, aplicar las enseñanzas a la vida diaria, pero también se ora unos por otros y se adora a Dios en unidad familiar. El propósito principal, hermanos, del devocional familiar es crecer espiritualmente como familia, es fomentar la comunión como miembros que somos de familia y también en cultivar una relación no superficial, sino más profunda con Dios. La idea es conocer a Dios realmente, no es cumplir los requisitos. ¿Por qué la gente actúa hipócritamente? Porque desconoce la naturaleza de Dios y Dios conoce el pensamiento. Y si tú estás fingiendo hacer algo, Dios va a saber que estás fingiendo. Entonces de nada sirve fingir cuando el Dios de los cielos todo lo ve. Entonces, hermanos, la devoción familiar es uno de los instrumentos más antiguos y más poderosos que Dios ha usado para preservar el culto al verdadero Dios. Y no solo para preservar ese culto al único Dios que existe, sino que Dios ha usado este elemento para preservar la pureza de la adoración y de la verdadera piedad a través de los siglos. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, hermanos, que la devoción familiar fue la primera institución corporativa que hubo en el mundo. Y no es donde un hombre se aparta y solo adora a Dios, sino que lo hace con sus semejantes, con su familia, con su núcleo más cercano. Y pregúntese usted, remóntese a los tiempos antiguos, donde no había sido instituida la iglesia. Haga un recuento y mire cuál era el tiempo o en qué contexto la simiente piadosa y los hombres de Dios buscaban a Dios. Y lo hacían, por supuesto, en el contexto familiar. Veamos algunos ejemplos bíblicos del principio de la devoción familiar. Mira, por ejemplo, Noé, en Génesis 8:20, ¿qué se dice de este hombre que caminó con Dios? Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y vemos también que cuando Noé pisa nuevamente la tierra, cuando ya el diluvio había bajado sus niveles, él ofrece un sacrificio junto con su familia. Y era su tradición el no invocar a Dios solamente él, sino involucrar a quienes pertenecían a su núcleo familiar. Veamos otro, al padre de la fe, a Abraham, Génesis 18:19. Génesis 18:19 dice así: y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Bueno, tenemos que interpretar un poco más este texto. Como Dios iba a cumplir la promesa a Abraham de que su generación o su familia o sus hijos iban a ser como las estrellas del cielo. Y recordemos que el padre Abraham tenía fe y por tanto su fe le llevaba a involucrar a su familia porque él sabía
que de su familia vendría esa generación que sería más numerosa que las estrellas. Entonces él no dejó las cosas al azar, o de pronto no dejó las cosas a que se hicieran automáticamente, sino que se esforzó por la fe, criando a su pequeño hijo Isaac en el temor del Señor e instruyendo también a su esposa Sara. ¿Qué otra cosa podemos ver? Mira la resolución de Josué, el hijo espiritual de Moisés. Josué 24:15. ¿Qué dice el texto? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Mira esta promesa que él se hizo a sí mismo y a los suyos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Puede que sus vecinos o los vecinos de Josué se fueran detrás de los dioses ajenos, pero Josué determinó que él y su casa servirían al Señor. Bueno, aparentemente entonces, como lo podemos inferir o como podemos interpretar, el pueblo de Dios o los padres de familia o los cabezas de familia involucran a su familia en la adoración. Y esa era la práctica de los israelitas piadosos a lo largo de la antigua dispensación. Mira en el Salmo 78, versículo 1 al 8, lo que dice el salmista. Salmo 78, del 1 al 8. Voy a leer de un versículo y ustedes el siguiente hasta terminar. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Gracias. Este texto entonces dice mucho. Cómo Dios preservó la simiente del Salvador. Si no es que la simiente participó a sus hijos, a sus esposas, a su familia, a su hijo, a su hija, a su siervo, a su criada, a su bestia, cuando adoraban a Dios. Era la única manera. Así que, hermanos, es muy importante para la gente de piedad, para la gente del pueblo de Dios, involucrar a su familia. Hoy leímos otra vez la Shema. Háblale a tu hijo en el camino, cuando fueres a tu casa y estando en tu casa. Qué insistente es el Señor de que nosotros participemos a nuestra familia de la adoración. Y esto es su deseo. Pero también en el Nuevo Testamento vemos ejemplos de piedad familiar. Bueno, uno de ellos es Cornelio, en Hechos 10:2, y el ejemplo de Timoteo en 2 Timoteo 3:14. Veamos lo que hacía Cornelio en Hechos 10:2. ¿Qué se encontraba haciendo o cómo hacía el devocional el hermano Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Bueno, era una persona piadosa y temerosa de Dios con toda su casa. Mira que no dice y su casa. No usa esto, sino que dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Así que la piedad no le pertenecía solo a él, sino también a sus miembros.
o a los miembros de la casa de Cornelio. Mira que nuestra confesión de fe, en el capítulo 22, parte 6, o párrafo 6, dice que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en lo privado en las familias diariamente y en secreto, cada uno por sí mismo. Los hermanos que hicieron o redactaron la confesión de fe no ponían el orden de las palabras al azar. Y mira cuál es la prevalencia de cómo se hace el devocional. Dice, tanto en lo privado en las familias diariamente como primero, y en secreto cada uno por sí mismo. Así que es muy importante. Entonces el devocional personal no es menos que el familiar. Y el familiar no es menos. Así que no lo subestimes. Es tan importante el uno como el otro. ¿Por qué? Porque cuando los miembros de la iglesia descuidan el deber de participar a su familia en la adoración, inevitablemente van a sobrevenir días oscuros para la congregación. Cuando los padres, las familias descuidan este deber, va a ser inevitable que la piedad decaiga. Y entonces la iglesia va a venir en un tiempo de apatía, en un tiempo de oscuridad, de tinieblas, de sequía. Dios nos libre de esto. Como tercer punto, ya hemos definido el devocional familiar, hemos visto ejemplos bíblicos. Como tercero vamos a ver cuáles son los elementos del devocional familiar. Entonces, esto es más fácil aún, porque los elementos del devocional familiar deben ser los mismos del devocional personal, no menos que estos. Así que el orden de los elementos también puede variar, porque también pueden añadirse cantos, pueden añadirse también el acceso o de pronto usar herramientas de estudio bíblico, ¿verdad? Así como en el privado, pero como les digo, no tienen que ser menos que oración, lectura de la palabra y meditación. Entonces seguramente, según la composición de la familia, se puede pedir la participación a los miembros de la familia desde que no se pierda el orden. Recuerda que es con reverencia y se puede entonces también hacer todas las cosas que no contradigan en algún punto nuestra fe, o que inciten a la impiedad, o que inciten al desorden. Es decir, el devocional no es el tiempo para que un niño pequeño nos demuestre que ya sabe leer, o que nos demuestre sus progresos en la lectura, o que ya aprendió a hacer una petición a Dios. No, hermanos, debemos recordar que es un ejercicio devocional. Y Dios está presente. Y Dios es el objeto de nuestra adoración. No porque sea un niño se va a permitir la irreverencia, hermanos. Entonces debemos recordar que es para Dios, que es por medio de nuestra relación con Dios, pero que también es para nuestro provecho. Entonces los padres o los cabezas de familia o quienes lideran la familia deben actuar con prudencia y sabiduría, dando a cada cual una participación adecuada. No protagonista, porque Dios es el protagonista. Entonces no hacemos un culto para el niño, ¿verdad? No hacemos el devocional familiar no es un pequeño curso tutorial de Nacho Lee, sino que recuerda lo que es una devoción para el Señor. Así que, hermano, con toda humildad me permitiré dar unos consejos para un buen devocional familiar. En la adoración a Dios no solo debemos cuidar lo que hacemos, sino también debemos cuidar el espíritu, la disposición o la finalidad con lo que hacemos. Entonces, como un primer consejo es, ten la de mejor disposición, la mejor de todas. El devocional familiar es el tiempo en que la familia se reúne para rendir adoración y tributo a Dios. ¿Por qué tributo? Porque le debemos absolutamente todo. Y por tanto debemos procurar que esta adoración sea llevada con un espíritu correcto. ¿Y cuál es el espíritu correcto? Miremos en Levítico 23. Les quedo viendo el versículo. Sin embargo, la palabra de Dios en este capítulo insiste en que las reuniones del pueblo del Señor, cuando se reunían a leer la ley, a orar y a cantar, decía que eran fiestas solemnes. Y otra vez, una fiesta es un tiempo
donde celebramos algo con alegría, claro que sí, si no sería casa de luto. Es una fiesta porque es alegre, pero Dios enfatiza que es una fiesta solemne. Así que, aunque se deberían celebrar con alegría, con júbilo, al mismo tiempo se debían celebrar con reverencia, con temor. Es por eso que el devocional, hermanos, debe ser motivo de gozo. Ese es el espíritu correcto, solemnidad, pero también gozo. Eso implica, hermanos, que ninguno de los participantes del devocional debe tomar este asunto a la ligera o como algo aburrido, tedioso, horrible, fastidioso. No, hermanos, esa no es la disposición, sino que se reúne la familia en un ambiente tranquilo. Tampoco lo vamos a hacer en el estadio, en un concierto. Hermanos, se busca también quietud, porque venimos a adorar a Dios con buena disposición. Así que bueno, como primero, ten la mejor disposición. Procura también la mejor disposición para tus hijos, porque los niños y los jóvenes o los adolescentes son muy propensos a expresar su descontento con Dios. Así que es también deber del padre de familia que no se viole el principio de la buena disposición con la que nosotros realizamos las fiestas solemnes. Bueno, el segundo consejo sería, sea dinámico, mas no creativo. En el devocional familiar debemos ser algo flexibles. No es necesario apegarse a alguna forma específica, como si esta forma fuese la única manera posible en que puede ser llevado a cabo este deber. Algunas veces, hermanos, va a ser necesario estudiar un libro completo de las Escrituras. A otras veces podemos solo enfocarnos en una porción especial. O quizás muchas veces vamos a tener que hacer nuestro devocional bajo un tema en específico. O a veces vamos a tener que tomar un libro de buena enseñanza, no de dudosa procedencia, como base. Entonces, algunas veces el devocional será extenso porque surgirán inquietudes en el camino, surgirán preguntas, pero otras veces será corto. Todas estas cosas dependen de la necesidad de la familia o de situaciones providenciales. Así que bueno, como tercer consejo, sea sensible a los miembros de su familia. El lenguaje usado en el devocional familiar deberá ser sencillo, deberá ser común y su duración dependerá de varios factores como ¿qué? Como la madurez de sus miembros de la familia, como la edad, como el tiempo y demás. Seguramente el devocional debe ser dirigido por el padre cuando la familia tenga una composición regular, pero si no, debe ser la madre creyente o cabeza de hogar. Si hay una cabeza de familia negligente, esto puede ser motivo de censura personal y quizás de mayor envergadura si se sigue la aplicación de Mateo 18, que regula la disciplina eclesiástica. ¿Qué otro consejo? Bueno, sea constante, sea estratégico y sea metódico. ¿A qué me refiero? Que siempre se aconsejará, hermanos, que no dejar el horario del devocional sin planificación. Planéelo, sea metódico. Hermanos, tanto para el devocional personal como familiar, no se debe encontrar una hora. No tienes que buscar en el calendario del día cuál va a ser el tiempo del devocional. No, hermanos, el devocional personal y familiar se debe fabricar. Debes hacerlo. Así que esto implica que el devocional debe ser previamente determinado, calculado, definido, planificado, y debemos buscar una hora que sea factible para todos. Y lo ideal, hermanos, es que sea al menos 2 veces al día. Recuerda que no es tedioso para nosotros acercarnos a aquel que nos sostiene con su aliento. Y nosotros como creyentes respiramos o tenemos el aliento de Dios en nuestros pulmones. Así que, ¿por qué al menos 2 veces? Bueno, porque al principio en la mañana vamos a realizar nuestras labores, así que tenemos mucho que agradecer por el nuevo día. Tenemos mucho que encomendar para este nuevo día. ¿Y por qué en la noche? Porque en la noche ya hemos vuelto a casa y hemos recibido las bendiciones de Dios en nuestras labores, hemos sido cuidados, etcétera, etcétera. Sin embargo,
Las composiciones familiares y las providencias irregulares pueden hacer que el tiempo sea distinto en cada familia. Como les digo, hermanos, esto está sujeto a nuestra libertad cristiana, pero también recuerda que Dios es tu Padre, así que no te acercas a Él cuando quieres, sino que tienes una relación viva con Él. Así que, hermanos, estos son los consejos prácticos. Veamos un último punto y es quiénes deben participar en el devocional familiar. Vamos a derivar el criterio de quienes considera Dios que son el hogar, quienes conforman el hogar. Y vamos a ver que se extiende mucho más allá que padres e hijos. ¿Qué dice Éxodo 20, 10 y 17? Éxodo 20, 10 y 17 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, entre paréntesis, Dios va a describir el hogar. Tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Vamos al 17. No codiciarás lo que implica el hogar de tu prójimo, que es su mujer, su siervo, su criada, su buey, su asno, ni cosa alguna de otro prójimo. No estamos diciendo que si tenemos mascotas, vamos a traer al devocional familiar. Aquí el principio está en que son todos los que hacen parte de tu núcleo familiar. Quizás hay un tío o tía que está de visita, tal vez hay un amigo que está de visita. Bueno, si hay tiempo devocional familiar, él también tiene que sentarse a escuchar quién es el Dios de esta familia, a quién adoramos, a quién servimos. Así que, como su mismo nombre lo indica, se trata de un devocional familiar. Por lo tanto, debemos procurar que todos participen en la adoración, cantando himnos, respondiendo preguntas, participando, expresando dudas, haciendo aún comentarios. Pero hermanos, si vemos que alguno de nuestros hijos, o incluso del que nos visita, sobre todo adolescentes, si están participando con desgano el del devocional, debemos ir a él en privado y debemos hacerle entender que la devoción a Dios es un privilegio y que Dios es nuestro tesoro, pero que la devoción familiar no es una opción. Hay que hacerle entender eso, no es una opción. Así que los padres no deben permitir que los hijos boicoteen, por decirlo así, el devocional familiar, haciendo cara de disgusto, de desgano, de asco muchas veces, sino que como familia nos reunimos a adorar a Dios en amor, en gratitud, pero también en reverencia. Y dice un autor, mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo, ellos deben saber que yo y mi casa serviremos al Señor. Así que, hermanos, el devocional familiar también puede ser extendido a gente que no es de nuestra familia, sino que también nos está visitando, porque es una adoración familiar. Entonces, hermanos, vamos a ver a la larga que el devocional personal y familiar tiene efectos. Como decíamos, efectos positivos, pero también negativos. Uno es por parte de la diligencia y otro efecto es por parte de nuestra negligencia. Así que, hermanos, padres, quisiera alentarlos a decirle que como padres ustedes van a experimentar ganancias del devocional en familia, siendo la gloria de Dios y el provecho espiritual el mejor de ellos. Y podemos extraer muchas ganancias prácticas del devocional. Y es que nuestros hijos o quienes componen nuestra familia van a estar, cuando nos reunamos en la iglesia, van a estar atentos, van a estar dispuestos, van a estar más entrenados en lo que significa la adoración a Dios. Así que, hermano, hay que ser sincero, y es que una iglesia y sus miembros notan cuando los hijos han sido entrenados entre semana. Y también la iglesia nota que muchas veces los hijos solo son disciplinados el domingo y no entre semana. Entonces, hermanos, el devocional familiar va a hacer que tus hijos eliminen la dispersión de sus mentes y dejen de ser inquietos, sino que se porten bien y creen un principio de reverencia en sus corazones. Así que haga estos ejercicios con fe, esperando frutos anexos de parte de nuestro Padre Celestial. Así que, hermano, concluyamos esto rápidamente.
Y lo primero es me quiero dirigir a nuestros hermanos de Iberesúa, y es que, hermano, quizás en tu vida diaria hayas perdido el impulso con el que viniste a los caminos del Señor. Tal vez hoy sientas desgano en hacer el devocional, tal vez se haya opacado el interés que tuviste una vez por tu Señor, tal vez ahora la Biblia es tediosa, tal vez ahora orar es mucho más complicado. Hermano, es fácil dejarnos llevar por nuestras preocupaciones y por ese ritmo frenético con el que nos lleva este mundo. Y, hermanos, este mundo y el pecado van a cometer su principal propósito, y es realmente quitarnos nuestra comunión con Dios. Pero esto es efecto de que has absorbido mucho del mundo. Es porque te has involucrado mucho en este mundo. Así que, hermano, que no se diga de ti lo que Jesucristo reprendió en nuestros hermanos en Apocalipsis 2, 4 y 5. Y si este es tu caso, querido hermano, si has perdido esa ilusión y esa fe, ese compromiso con Dios, bueno, mira lo que dice tu Señor. Recuerda, vamos a ver primero la reprensión, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Así que, hermano, vuelve a hacer lo que hicimos al principio, cuando nuestra devoción era ferviente, cuando nada era más importante que estar con el Señor. El devocional no es una obligación, es un deleite y es una oportunidad para encontrarnos con nuestro Señor todos los días. Y lo segundo, quiero dirigirme a aquellos que no han creído en Jesucristo. Querido amigo, Dios ha mirado desde los cielos a la humanidad y ha estado buscando a un justo, a uno bueno, y adivina que no halló ni un justo en la tierra. Y solo encontró a uno, y ese se llama Jesucristo. Tengo una mala noticia y una buena noticia para ti. La mala noticia, querido amigo, niño, joven que hoy nos visitas, es que tú no vas a poder tener una relación con Dios y no vas a poder conocer a Dios por tus propios medios, porque no eres justo. Y Dios, como es un Dios de justicia, no va a permitir pecado ni culpa en su presencia. Y el lugar donde Dios habita es un lugar donde está lleno de santidad y pureza. Así que si tú, siendo pecador, intentas ir allá, vas a fracasar en el intento. Tú no podrás ir al cielo si tus pecados no son perdonados. Querido amigo, ¿tienes miedo de la muerte? ¿Quién no? ¿Has intentado sin éxito acercarte a Dios? ¿Te ha destrozado el alma el pecado? ¿Te ha roto el corazón? ¿El pecado tan pesado ha encorvado tu espalda? Bueno, nadie te ha vendido el día de mañana. No tienes la factura que diga mañana 26 de agosto se te garantiza la vida. Nadie tiene garantizado el día de mañana. El día de mañana es un misterio, pero hoy es día de salvación, así que déjame decirte las buenas noticias. ¿Qué pasa si mañana mueres, querido amigo y querido joven? ¿Qué pasa si mañana mueres? Tengo una buena noticia, es que Jesús ha venido para reconciliarnos con Dios. Dios está airado, pero Jesús vino a reconciliarnos con nuestro Padre amado y vino para que nosotros al fin pudiéramos conocer al verdadero Dios. Así que Él dice, Jesucristo el Salvador dice que el que a Él viene, Él nunca le echará fuera. Y hay poder en la sangre de Jesucristo para limpiarte del pecado y hacerte apto para entrar al reino de los cielos. Así que no te vayas hoy, amigo, niño, sin pedir perdón a Dios por tus pecados. No te vayas hoy a la cama pensando que todo está bien cuando el ceño fruncido de Dios es latente. Así que confía en el Señor, porque este Dios, Jesucristo, es Dios nuestro, desde ahora y para siempre. Y Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Oremos, hermanos.